pequeño mojón, se lo extiende y se tiene que alinear. Obviamente todo esto es un proceso de ya la ejecución en obra con equipamiento, de manera tal de que tengamos todo a nivel y que además definamos bien claras las dimensiones que se tiene que tener el terreno. En todo proceso constructivo a veces, bueno, lo que muestro es que llovió y hay que limpiar el agua que se acumula, tratar de sacar, porque eso ya no es algo que estaba indicado, pero se trata de que se tenga un terreno sumamente alisado, nivelado, con baja humedad. Y bueno, otra vez se tiene que recompactar y un poquito retirar el material saturado. Con todo eso ya se realiza la compactación, se coloca o se realiza el amojonamiento y a lanzar las líneas para poder trazar perfectamente la losa de fundación, bien compactado. Se usa el rodillo de la compactadorita manual, bueno, no tan manual, sino que es pequeña para poder ingresar, ¿no? El problema es también el ingreso al terreno. Todo hay que tomar ciertas precauciones porque uno podría decir, bueno, voy a llevar una compactadora grande, pero no hay caso de hacer ingresar. Y una vez que se tiene ello, se tiene, ven en los muros lo que se ha colocado, los mojones, para tirar las líneas y luego se hacen como pequeñas zanjas. Esta losa se ha hecho con vigas enterradas en el suelo, ¿vale? Si al revés. Es una manera de ejecución, algo particular, pero se lo ha hecho. No quiere decir que es algo raro, se puede hacer. Entonces ahí se trazan cómo van a ir las vigas. Como se dan cuenta, la losa no era tan regular. Bueno, ahora con los programas uno puede tranquilamente mejorar y realizar un mejor diseño, tiene mayores exactitudes. Entonces he excavado unas pequeñas zanjas de aproximadamente 60 a 80 centímetros y a estas se las ha recubierto con un mortero, se las ha compactado de manera tal que se ha realizado ya el trazado de las vigas, ¿no? Para poder colocar encima las losas. Entonces los elementos acá que ven estos tipos rectangulares de diferentes dimensiones son los elementos que van a ser para colocar y unir una losa superior y las vigas van a estar enterradas, ¿no? Entonces ya ven acá el trazado de todas las vigas y en la parte de arriba se ha colocado un mortero o un hormigón pobre para poder evitar de que haya algún tipo de desmoronamiento. Hay que conocer bien el terreno en el cual uno tiene que realizar el trabajo. Entonces luego, ¿qué se hace? Se procede ya al armado. Obviamente que este armado se lo hace aparte para colocar ya en las vigas. Como se dan cuenta, ahí están las vigas que se están introduciendo en estas tipos zanjas. Una vez que se han introducido, se coloca la pasilla en la parte superior. Ahora, acá, como es algo subterráneo, hay que tener bien en cuenta cómo va a ir también el sistema sanitario. Eso es bien importante. Y entonces hay que ver los tendidos, hay que tener bien definidas las dimensiones para la ubicación de estos sistemas sanitarios, ¿no? Ahí se hace la viga de encadenado en todo el contorno, en todo el bordillo. En algún caso hemos usado muros. Una vez que se tiene todavía la losa, a ver, acá, lo que quiero mostrarles también es el detalle para la unión de las columnas. Fíjense que se tiene que realizar
tipo, vamos a decir, como una araña, si usted quiere, en la cual se colocan armadura inclinada, como están viendo, para absorber el puzonamiento y evitarnos problemas por puzonamiento. Entonces, estas armaduras hay que controlar bien cómo tiene que ir y cómo tiene que ir el amarrado, la unión con las basas inclinadas y con las vigas que están cruzándose ortogonalmente. Ahí en la parte inferior lo que mostramos es cómo está ya instalada la parte sanitaria para poder considerar y ya no tener que picar. Esa es la complejidad, ¿no? Se puede picar posteriormente, pero vamos a dañar, vamos a generar problemas a la propia losa y eso no podemos permitir. Entonces acá lo que les estoy mostrando es las uniones que se tienen con las columnas. Hay que tener una cierta precaución, ahí está un poco mayor el detalle, que se colocan las barras inclinadas a casi 45 grados para los cortantes, el corte por flexión y el corte por puzonamiento de la columna. Y en el perímetro, bueno, ahí se va a colocar la viga perimetral que amarra a toda la losa, ¿no? Entonces ya se tiene vaciada, ya se tiene armada toda la armadura y se comienza al vaciado de hormigón, ¿no? O sea, hemos procedido a hacer toda la colocación de toda la armadura con detalle, hay que revisar toda la armadura que esté bien hecha y luego ya se procede al vaciado de hormigón por etapas en algunos casos, si no hay que hacer una programación de manera tal de poder eh, tener casi todo el día el vaciado para evitar algún tipo de junta. Y luego se va a ir vaciando los muros, si es que se requieren, en este caso he colocado muros perimetrales para colocar ya el sótano, ¿no? Entonces, eso ya depende de la obra. Ahí está ya la obra, mucho más clara, ya con mejor ejecución, con los muros perimetrales que también va a servir para la obra superior, ¿no? Entonces, ese es un tipo de obra que en otro lado es diferente. Fíjense esta losa, lo que les he mostrado es una losa algo irregular, es más bonito cuando se tiene de esta forma, ¿no? Entonces, cuando es rectangular, como hemos visto en el ejemplo, ahí ya es más amigable hasta el proceso de cálculo que uno puede realizar. Nada más que lo que les estoy mostrando es la diferencia del tendido de las vigas, en este caso igual se ha hecho con vigas hacia el terreno, pero acá hay una mejor simetría y eso es bien importante en el caso de la transmisión de las cargas hacia el terreno y en la modelación, ¿cierto? Cuando hay asimetrías, siempre se tiene algunas ciertas complicaciones y hay que tener ciertas precauciones. Y la colocación de la armadura, pues no es tan compleja, ya es más amigable la unión, lo mismo que en el anterior caso, pero en el anterior caso era que había que reforzar bastante. En este caso no tanto, porque es una cimentación rectangular, más amigable y en su proceso constructivo hasta es un poco más sencillo. Pero igual hay que tener ciertos detalles en cuanto a la intersección de las vigas, cómo va a ir la armadura, cómo tiene que cruzar la armadura y luego sacar la armadura para colocar la columna, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, les he tratado de mostrar en un caso muy cortito, se tiene todo un proceso de otra losa también para la construcción, pero no está tan complicado. La idea es del anterior que obviamente que es pues más compleja, ¿no? Fíjense acá, tiene mayor complejidad porque no es nada regular. Dígame, Julio. Buen ingeniero, una consulta. Dígame. En las fotografías que nos ha mostrado, ¿cuál es lo más recomendable? ¿Que el empalme se haga en el nudo o en la viga?
El en la, empalme de la armadura, me dice, de la columna o de las vigas. de las vigas, porque nos mostraba en una fotografía que en una estaba el empalme estaba justo en en el nudo y en la otra estaba, es continua en el nudo. Entonces mi pregunta va a si es más recomendable en el nudo o en el tramo de la viga. El empalme, perdón, lo que no le estoy entendiendo es, ¿el empalme me está hablando de la armadura de vigas o de la armadura con la columna? Ah, de vigas. En el caso del empalme de las vigas, obviamente que uno trata de, en el caso que estoy mostrando la figura, obviamente que tenemos que llevar un poco más allá de la columna para hacer el empalme de las vigas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay que tratar donde casi cambia el esfuerzo del momento flector. Entonces ahí puede hacer el empalme entre armaduras, es lo que me está indicando, ¿cierto? Lo idóneo es un poco llevarlo más allá, porque si no va a crear un lugar con cierta debilidad. Entonces, esa es una situación que hay que ver también cómo realzar el empalme en la obra. O sea, de acuerdo a sus vigas, cómo va a cortar y cómo va a unir, ¿no? Las vigas. Pero lo idóneo es no colocar el empalme entre vigas debajo de la posición de la intersección de vigas. No es recomendable. Creamos puntos de cierta debilidad. Obviamente que tiene que ser más allá de los diagramas de momentos donde va a pasar el cambio, ¿no? De positivo a negativo, entonces tenemos ahí un cierto margen, hay un cierto desplazamiento, o lo que se llama decalaje, entonces ahí puede realizar el empalme. Eso ya un poquito desde el punto de vista constructivo, porque dése cuenta que esto hay que armar las vigas largas, ¿no? Entonces, como ver acá, ahí hay que ir viendo para colocar la armadura y tratar de que los empalmes estén casi por el medio, ¿no? O cerca al punto donde va a ser la unión, un poco más allá del punto de unión. No es conveniente donde va a haber los grandes esfuerzos. ¿No? Y ahí, como lo muestro acá. Entonces uno trata de que no haya cerca a los nudos los empalmes. O sea, usted va a crear ahí un punto con posibilidades de debilidad. Muchas ¿Está gracias, bien? ingeniero. Sí, No tiene muchas problema. gracias. Ok, bueno, la idea es, como les digo, yo les he tratado de mostrar acá un proceso y también para que se den cuenta cómo se tienen que colocar las armaduras para el cortante y el puzonamiento en las columnas. Es una maraña, la verdad, les digo, es una maraña, pero hay que analizarlo directamente. Ahora, obviamente que también un poco depende, ahí cuando hacemos en algún software, ahí lo que les muestro, entonces, ¿cómo van a ser los esfuerzos? Y con base en estos esfuerzos uno va a ir colocando o va a dar las armaduras, cómo van a colocarse las armaduras. Ahí está una pequeña modelación en SAP, donde, como les digo, se parte de un lecho elástico y se tienen las deformaciones, los esfuerzos cortantes y los momentos, ¿no? Entonces, con base en estos diagramas, uno va a colocar también las armaduras, pero en la obra hay que tener ciertas precauciones porque hay que controlar cómo tienen que armarse, porque una cosa es acá en la computadora, bien bonito, pero en la obra ya cambia la situación porque las armaduras, usted sabe que la base va a tener 16 o 12 metros de longitud, y entonces hay que ver cómo se va a ir colocando, tratando de, obviamente, de no desperdiciar la armadura, ¿no? Porque cuesta. Entonces, una cosa es la modelación también que tienen que tomar en cuenta y les muestro cómo es que se tiene en cuenta y por qué es que se coloca este tipo de armadura, ¿no? De esta manera, ahí tienen la maraña para colocar los cortantes. Fíjense que estaría en la intersección de las vigas donde va a ir la armadura por cortante y para puzonamiento. No puedo colocar en la dirección de las vigas. No es muy conveniente, ¿no? Ya tenemos ahí estribos.
Entonces estaría sobredimensionando y no vale la pena eso. Ok, bueno, si tienen alguna inquietud, me comentan, no hay problema. Voy a pasar ahora Sí, ingeniero, al otro. perdón. Dígame. En una de las imágenes nos mostraba que teníamos que tener cuidado con el alcantarillado sanitario Oh, sí, de los tubos. sí. Y en esa parte es mejor poner el tubo de manera lineal recta y no inclinada para no interferir la distribución de del acero a corte o longitudinal. Es que tiene que darle una cierta pendiente a los tubos, de una pendiente mínima, 2%, ¿no? No puede colocarlo completamente horizontal, por decir. La, 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 el agua no va a escurrir si no. Entonces tiene que darle una cierta pendiente. Obviamente que tiene un cierto espesor de la armadura que va a estar en el piso. Entonces hay un espacio ahí y hay que amarrar. Entonces ahí hay que colocar como estribitos pequeños y ese estribito pequeño pues va a tener que tener una pequeña pendiente. Eso es bien importante porque a la final, si no, no va a escurrir el agua solita. Y eso piénselo. ¿No? Tiene que darle una pequeña, la mínima pendiente para que escurra también por gravedad, para agrupar o llevar a una cierta bomba, depende cómo lo tenga usted, el diseño de su proyecto de la parte sanitaria, ¿no? En algunos casos se hacen cajas donde se va a acumular y de esas cajas se las saca afuera, ¿no? Había por acá la caja, creo que estaba por acá. A ver, si es que no me equivoco, creo que estaba por acá. No, no había una caja que se ha construido como unas cajas, ahí como ve acá es una tipo como caja. Entonces ahí es donde es como un taque donde posiblemente pueda usar para poder con bomba sacar, ¿no? Entonces eso tiene que tener, verlo bien claro. Eso ya depende de su proyecto, no le puedo decir es estándar, pero sí lo que es estándar es darle una pequeña pendiente para el escurrimiento, depende dónde usted está acumulando su agua o cómo lo va a sacar esa agua. Eso es bien importante, ¿ok? Está bien, Inge. Inge, y otra pregunta acerca, cuando ya está todo armado la losa radier y hacemos el vaciado del hormigón. Ujú. El vaciado del hormigón, Inge, nos decía que teníamos que hacerlo en una sola etapa para evitar las diafragmas, creo que dijo. Lo que pasa es Y lo en este, siguiente, uno trata, ¿no? de vaciar lo más que se pueda porque, digamos, vacías hoy día hasta toda, ¿no? Hasta la tarde, pues vas a tener que vaciar. Uno hay que ver un poco el clima, ¿no? Porque como está haciendo ahora frío, en todo caso, si tú vacías en la noche va a bajar la temperatura, entonces no te conviene para tu hormigón, no puedes vaciar hasta cierta temperatura más baja. Ese es un punto. El otro punto es que, bueno, vacías, depende de tus metros cúbicos que tienes programado, tratar de vaciar lo mayor que se pueda, porque aparte de eso hay que tratar de también vibrar al vaciar, porque vas a vaciar unos hormigones no tan fluidos, pero acá hay que tratar de vibrarlos y hay que colocar los lápices que se dice, o sea, las vibradoritas de tubo y tratar de que esto mejore a la consistencia del hormigón. Entonces, en muchos casos se deja una parte para el día siguiente y se hace una pequeña junta para poder luego continuar, no se pica y ahí se va a echar un hormigón o una lechada de cemento para dar una mejor unión entre lo que has vaciado ayer y lo que vas a vaciar hoy día. Se trata uno por eso de evitar esas pequeñas juntas, ¿no? Tiene sus pequeños detalles. A eso me voy. O sea, por eso que muchas veces cuando se vacían esto es casi todo el día. O sea, si comienza a 6 de la mañana es mejor, hasta todo el día hay que estar vaciando. Y claro, depende de si tú consigues mixer o lo vas a hacer en la obra.
con tus mezcladoras. Entonces, todo tienes que tener preparado, hacer las correcciones de de la humedad del agregado, para hacer, en muchos casos, si no es muy grande, se lo hace por volúmenes. Si es una estructura de importancia, ya es mejor contratar un mixer, que ellos lo van a hacer la dosificación por peso. Entonces, te va a dar tu hormigón de la resistencia que tú has definido, ¿no? Porque eso también hay que tomar en cuenta. Hay que sacar muestras y hay que ver que tu hormigón esté con esa resistencia que tú has definido. Entonces, hay ciertas consideraciones en la fase constructiva que hay que tomarlo muy en cuenta cuando uno usa su propia mezcladora o cuando contratas. Es un poco más caro, pero te confiere mayor seguridad. No va a venir la mezcladora y va a vaciar, y otro mezclador y otro mezclador. Entonces, todo el día lo puedes vaciar muy rápidamente. Es una manera de avanzar también más rápido. ¿Ok? Sí, gracias. No tienes por qué. Bueno, a ver, voy a poner ahora al tema que vamos a pasar a ver. O sea, la parte de losas, como digo, es un tema interesante, muy bonito, pero también tiene su tema importante en cuanto a la fase constructiva. Yo les he mostrado una fotito, son de acá, de las que se ejecutan algunas obras, y que para que vean cómo se tiene que ejecutar y cómo tiene que tal vez pensar en la fase constructiva. Nosotros diseñamos, tenemos que ver que se diseñe y que se ejecute, su diseño sea para ejecutar. Entonces hay que pensar también en la fase constructiva, no se tiene que dar para que se construya, o sea, no necesariamente tal vez lo va a construir usted, tal vez lo contratan para calcular y hacer el diseño, y por ahí ya contratan otras empresas constructoras, y bueno, tiene que estar todo a detalle. Pasemos al tema de muros de sostenimiento. En este tema, muchos en general, cuando hemos acabado la carrera, a veces nos dan pequeños trabajitos del diseño para muritos de contención para diferentes obras. Tiene su importancia. Primero vayamos a ver cómo podemos clasificar a los muros de sostenimiento. Ya vamos a ver mañana, a ver también otro tipo de figuras, formas, clasificaciones de muros de sostenimiento que vamos a dar para que usted tome en cuenta la gran cantidad de obras que se tiene de diferentes tipos de muros de sostenimiento. En el caso que estamos viendo ahora, podemos hacer una gran clasificación. O sea, una clasificación de los muros de sostenimiento que pueden ser aislados, y hay otros que son muros ligados a estructuras o vinculados, si usted quiere, a estructuras. ¿Por qué tenemos que hacer esa diferencia? Porque al estudiar usted ha debido ver en Suelos 2 los temas de los empujes, ¿no? Hay un libro, bueno, en el libro de Brajadas está Muros de Sostenimiento, es el capítulo, déjenmelo ver, después de el tema de losas de fundación, está el tema de muros de sostenimiento. Entonces, acá el capítulo 7, presión lateral de tierra, que les estoy mostrando, lo que les muestro acá es para que usted identifique y vea la diferencia que se tiene, ¿no? Hay un caso en el cual el muro puede estar, como ven ahí en la figura, con algún tipo de restricción a su movimiento. Y hay la figura B y C que pueden desplazarse. Entonces, ahí es donde intervienen dos conceptos importantes, que es los muros aislados. El muro aislado es cualquier tipo de muro de una determinada obra
Hagámoslo muy rápidamente. Y tengo acá el muro aislado. Estos serían los aislados que se construyen en determinadas zonas, en carreteras. Acá en la ciudad tenemos todos los ejemplos, la verdad les digo, de los diferentes tipos de muros que ahora vamos a mencionar. Que es muy diferente, por ejemplo, al caso de un muro de sótano, en el cual, por ejemplo, imaginemos algo así, un poquito más largo. Y que, por ejemplo, en este muro tenga acá la columna y también puede ser que tenga, para el caso de un sótano. Entonces, este sería un muro vinculado a la estructura. Va a decir, usted lo diseña una zapata aislada de esta manera. Entonces acá imaginemos, tenemos la calle, una pequeña vereda, y acá obviamente el comportamiento del muro de sostenimiento vinculado a estructura, esto yo no puedo tener algún tipo de desplazamiento, ¿cierto? Como acá. Acá existe la posibilidad de que haya un pequeño movimiento. Entonces hay una gran diferencia entonces entre realizar muros aislados y muros ligados a estructura de una edificación, porque lo puede hacer trabajar con la viga, con la columna sobre el muro. Entonces todo esa ya es una situación de la definición del propio diseño quien esté realizando. Esa es una clasificación importante. La otra clasificación es considerar muros rígidos y muros flexibles, ¿no? Lo que vemos nosotros en general van a ser muros rígidos. Sin embargo, hay los muros flexibles que son lo que se llaman también tablestacas. Entonces, veamos acá estas figuritas en las cuales demuestro, en el caso A, diferentes tipos de muros rígidos, que son, por ejemplo, un muro de ladrillos, o puede ser de piedra, mampostería, puede ser de hormigón ciclópeo, puede ser de hormigón de mejor resistencia. Podemos tener el caso B, acá muros ménsula, donde ya son más esbeltos, pero va a intervenir armadura, ¿cierto? Fíjense acá una armadura que viene en todo este sentido. O sea, la armadurita, y ahí la tienen de acá. Esa sería la armadura. Y que en rigor pasa por acá. Esa es la armadura. Y la otra armadura que se tiene que colocarse en esta parte, estoy hablando las de cálculo netamente, acá arriba, ¿no? Entonces, fíjense acá, estoy colocando en color rojo para que usted capte la idea, que se lo hace directamente de un solo elemento. Es como una pequeña L. Y en la parte superior hay otra armadura que se coloca también, ¿cierto? Y entonces ahí es donde se puede usar muros de hormigón armado más esbeltos, o dependiendo de la estructura puede ser un poco mayor. Entonces también hay que tomar en cuenta para el caso de pequeños puentes o tramos a desnivel, se puede hacer como este tipo de muros de sostenimiento más esbeltos, donde obviamente
puede ir pilotes, puede ir fundaciones directas, ya eso ya depende un poco de la carga y también depende un poco de lo que es el suelo de apoyo, ¿no? Hay también muros de sostenimiento de elementos prefabricados. Yo, por ejemplo, les diría, acá hay construido este tipo de muros de elementos prefabricados. Si alguien ha visto, a ver, que alguien comente en qué lugar han visto, si es que han visto. ¿Qué creen? ¿Nada? No muestra. Ok. Bueno, por ejemplo, en la Chigüiña van a encontrarse este tipo de muros de sostenimiento con elementos prefabricados. Y estos otros, el gráfico C, muros de sostenimiento con contrafuertes, que también hay en varias partes de la ciudad de La Paz, ¿no? Son tipos de muros de sostenimiento que hemos visto y se han construido, por ejemplo, si usted va por el lado de Villa Copacabana, Villa San Antonio, ahí al frente están de muestra varios muros de sostenimiento con contrafuertes. Entonces, si usted va por la autopista, también hay muros de sostenimiento prefabricados. Entonces, un poquito hay que ver a nuestro contorno, y en nuestro contorno se han construido bastantes pilotes. Por ejemplo, se han construido, en algunos casos, hay pilotes, algo así, y tenemos acá unas pequeñas pantallas, ¿no? Acá está la pantallita, y ahí está el pilote que existe, y acá está otro pilote que van vinculados, ¿no? En la estabilización en terrenos, estoy seguro que han debido ver, por ejemplo, al bajar por la vía de Antigua o por la vía de la ciudad satélite, hay una bajadita y hay un colegio. Entonces están construidos estos tipo pilotes con muros o pantallas que se tienen, ¿no? Hay varios lugares donde se tiene este tipo de sistemas que uno hace trabajar al muro y también al pilote, dos maneras de poder estabilizar. Esa es una manera también de poder realizar. Entonces, ahí acá lo que les muestro también se clasifica dentro de los muros rígidos de gravedad, que le llaman cantilever o ménsula, en el que es un poco más esbelto. El de gravedad, por lo general, es una gran masa ya sea de mampostería, ya sea de hormigón ciclopio con piedras bolones, depende de las alturas, obviamente que hasta 3 metros, ya arriba de 3 a 5 metros ya van a entrar las ménsulas, son mucho mejores. Si es mucho más alto, entonces ya comenzamos a considerar con contrafuertes, porque la pantalla va a tener esfuerzos que por la flexibilidad hay que colocar contrafuertes. Entonces pueden ser contrafuertes internamente o contrafuertes en forma externa. Y los muros flexibles, como ustedes ven acá, son como pantallas que también se les llama tipo tablestacas y que pueden ir con un anclaje, ¿no? Un anclaje que puede ser lo que se llama acá con una pantalla dentro del suelo enterrado, que se le llama muerto, ¿no? Y que va a la pantallita anclada con un cable para otorgar por la presión del suelo, y acá hay un análisis de empujes que evita de que esto tenga a desplazarse. Entonces, esa es otra manera también de tomar en cuenta los tipos de muros de sostenimiento, ¿no? Ahora bien, hay
el principio de muros de sostenimientos reforzados y propiedades de los mismos muros de sostenimiento. Deme un segundito para encontrar ese tema. Ahí está. Quiero mostrarles acá lo siguiente. Los tipos de estructuras, sus ventajas y desventajas que se tienen en los muros de sostenimiento. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense, hay estructuras de contención, tipos de estructura de contención, conceptos de suelos reforzados, interacción suelos de fuerza utilizado con conceptos normalizados, ya por ejemplo los terramés, ya vamos a ver enseguida, y hay que tomar en cuenta que hay una variedad de muros de sostenimiento que yo les voy a mostrar ahora en el tiempo que nos queda, y hay bastante bibliografía. Antes de que se me pase, hay un tomo del libro de Calavera, del autor Calavera, solamente de muros de sostenimiento. Entonces eso lo puede bajar ahí en PDF, y que es solamente para el diseño de muros de sostenimiento de hormigón armado. En el libro de Brajadas hay también otra cantidad de tipos de muros de sostenimiento, y al final del texto también está lo que se llama los muros de sostenimiento método MSE, suelos mecánicamente estabilizados, que se llama en la actualidad, ¿no? Es usar con tiras o pletinas, o se usa también con gaviones, con algo de gaviones tendidos en el terreno, que eso vamos a ver enseguida. Entonces hay una gran cantidad de tipos de muros de sostenimiento, y por eso que hay mucha tela para cortar. ¿Qué tipos de muros de sostenimiento vamos a ver ahora? Miren, hay muros masivos rígidos, muros masivos flexibles, suelos reforzados, estructuras ancladas, estructuras enterradas. Acá vamos a ver primero los muros masivos rígidos. Estructuras rígidas generalmente de concreto, las cuales no permiten deformaciones importantes, se apoyan sobre suelos competentes. ¿Cuáles son los tipos? De concreto armado, de hormigón simple, de concreto ciclópeo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos? Un ejemplo, acá ligeramente es un ejemplo, por si acaso, donde muestro un muro de sostenimiento más esbelto, que puede ser, por decirles, hasta 3 metros o hasta 5 metros, donde tenemos que en el trasdos del muro hay que colocar un subdren con una cierta pendiente perpendicular a la pantalla. Puede ser un poco más masivo, es decir, de mayor volumen. Hay que colocar acá, si ustedes se fijan, hay una pequeña línea como punteada, que es la barbacana, que me sirve para poder sacar el agua que se puede acumular en este pequeño subdren. Hay otros que son de hormigón ciclópeo con piedra desplazadora o piedra bolón, y que también, fíjense, tenemos acá en la parte del drenaje una lineecita punteada donde se tiene que colocar la barbacana. La barbacana puede ser de un tubo de PVC de 10 centímetros de diámetro, o en muchos casos se coloca un tabloncito cuadrado, ¿cierto? Estas vigitas como que se colocan en los techos, y luego se lo va a sacar. Cuando se seca el hormigón, se lo saca a la madera, y esta madera me va a generar como un pequeño canalcito dentro del muro, ¿no? O sea, le va a dejar un hueco. Hay muros más esbeltos que obviamente depende de la altura, formas de T o L invertida, ¿cierto? Acá una T, por alguna razón, quiere hacer ese tipo de muro. Nadie le dice que está mal, por si acaso, sino que depende de las consideraciones. Muros hasta 3 metros, 4 metros, puede hacer de hormigón ciclópeo, hormigón armado, de mampostería de piedra cortada. Cuando ya son de más de 5 metros, lo más recomendable es muros de hormigón armado, ¿no? Son más esbeltos
y además puede tener una cierta deformación, no tanto como los casos de muros de mampostería, ¿no? Entonces esos ya no pueden fracturarse. En el caso de hormigón armado hay que valorar una cierta fisuración dependiendo cómo es su terreno. Si son más altos, entonces ya colocamos con contrafuertes. Hasta 10 metros, 15 metros, entonces puede ser con contrafuertes, que es importante. Tenemos siempre ventajas y desventajas de cada uno de los muros de sostenimiento. Muros reforzados, de concreto simple, de concreto ciclopio. Las desventajas fundamentalmente en el caso del concreto ciclopio no pueden soportar esfuerzos de flexión. Es decir, al mínimo hundimiento en mi suelo se va a producir grieta en el muro, ¿sí? No va a soportar nada de ningún tipo de deformación. También hay en los concretos simples, se requiere una muy buena fundación, no permite deformaciones importantes, se necesita cantidades de concreto y un tiempo de curado antes de que se pueda trabajar efectivamente, ¿no? Y el suelo reforzado requiere de buen piso o de suelo de cimentación. Son antieconómicos en alturas muy grandes, ¿no? Entonces hay que ver cuándo usar. No es que todo el momento se puede usar. Los muros masivos flexibles. ¿Cuáles son estos muros masivos flexibles? Llamamos flexibles porque pueden deformarse y aceptan ciertas deformaciones. Se adaptan a los movimientos, al terreno, van a adaptarse bastante bien. Su efectividad depende de su peso y de la capacidad de soporte de deformaciones importantes sin que se rompa la estructura. ¿Cuáles son estos tipos? Gaviones, cribas, llantas, empedrados. Entonces ahí vamos al caso de cribas o son también elementos prefabricados de los que ya les he mostrado y que se unen estos, se pueden hacer en taludes bien tendidos. Por ejemplo, los japoneses usan en sus taludes, déjenmelo dibujar, o sea, unos taludes bastante verticales en sus carreteras. Tenemos acá. Y ellos colocan acá tienen, es como una cuña de hormigón acá que se realiza. Este es de hormigón y acá viene la criba. La ventaja es que imaginemos algo así. Entonces, como ven acá, algo así. Entonces acá se puede rellenar con suelo y luego al estar rellenado pueden revegetar. Entonces esa es una buena ventaja el usar cribas, ¿no? No necesariamente pueden ser así como están viendo ustedes, verticales, sino también que pueden ser y adaptarse a la pendiente del talud. Hay otros que usan llantas. Bueno, es una metodología, no está normado, pero hay que saber bien cómo vincular. Enseguida les vemos unas figuritas donde hay que amarrar con algunos tipo fierros, si usted quiere, barras de acero que tienen que hincarse en el suelo para que vincular o unirlos a las llantas, ¿no? Y las llantas van a estar rellenadas con algún tipo de suelo y los cuales pueden ser compactados. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta cómo unir, cómo vincular estos elementos, las llantas. En el caso de las cribas, a través de las uniones, como son elementos como esta T o doble T, entonces ahí es donde se introduce en estos elementos
por ejemplo, son algo así. Voy a describirlos. Exagerar un poquito. Entonces acá tienen una como perforaciones y se colocan acá varillas de acero, ¿no? Estas Fidel del 16, entonces se atraviesan a través de ellos y se van vinculando a lo largo de todas las piezas, ¿no? Van uniéndose. Entonces, de esa manera también se hace. Las de mampostería de piedra, bueno, eso no es algo raro, que se pueden emplear en diferentes obras y es con mampuestos, o también puede ser piedra cortada, ¿no? O sea, vale decir, agarrar y hacer, en algunos casos usan este tipo de muros de contención para tipo gradería incluso. Y acabe su cimiento. Entonces, podemos considerar con las piedras cortadas de esta manera. Entonces acá van a estar las piedras revestidas y van a estar vinculadas con morteros, ¿no? Entonces también se puede hacer piedras cortadas tranquilamente. El muro sostenido puede estar dependiendo para la utilidad. Por ejemplo, yo lo podría colocar acá y tener acá, bueno, algún tipo de escenario donde yo estoy ganando este espacio. Entonces, ya depende de cómo va a darle la utilidad, ¿no? Entonces ahí lo que les muestro es justamente de las ruedas en las que se tienen que unir a través de colocar unos postes hincados en el terreno para poder unir a las ruedas. Y estas ruedas, obviamente, que tienen que ser cortadas la parte superior para rellenar con material granular o material con una mezcla de granular con suelo fino, ¿no? Para que te dé una cierta compacidad al material. Todo tiene sus ventajas, sus desventajas, y en el caso de los gaviones es el caso más útil, el que más empleamos y el que más vemos en las diferentes obras, tanto de encauzamiento de ríos o en algunas edificaciones, dependiendo de dónde puede usar. El problema es que hay que tener mucho cuidado en la malla de acero galvanizado, ¿no? Esa malla de acero, si no es de las que es de verdad, estas se van a oxidar y se va a romper las canastillas. Eso hay que tener cuidado. En cuanto a las cribas, se requiere material granular autodrenante para poder escurrir el agua cuando llegue al talud o a algún tipo de lluvia. En las llantas no existen procedimientos confiables de diseño y su vida útil no es conocida, ¿no? Entonces, no todo es ventajas, sino también sus desventajas. Las piedras en pedaplenes requiere de la utilización de bloques o cantos de bloques grandes para poder picar, ¿no? Para poder cortarlos. Pasemos al caso de los suelos reforzados. ¿Qué es un suelo reforzado? Constituido de la combinación de dos materiales: el suelo con capacidad resistente a la compresión y los elementos de refuerzo que generalmente son geosintéticos con capacidades de resistencia a la tracción, ¿no? Ahora se usa, hay bastante, por ejemplo, yo no es por hacer propaganda, si usted entra a la página web de Tensar,
ahí va a encontrar que hay ya elementos que se emplean para la estabilización con muros de sostenimiento hasta pues 10 metros, como si nada, ¿no? Entonces, ellos ya tienen elementos en uniaxiales, biaxiales y triaxiales. O sea, tienen bastante potencial en ese aspecto. Y en el libro de Brajadas, ahí van a ver que Brajadas también menciona bastante sobre estos elementos de polipropileno, que tienen una cierta deformación y que han dado una metodología para el diseño, por ejemplo, con este tipo de material, en el caso de caseteras. Brajadas es el que es su consultor de Tensas, es su investigador. O sea que Tensar tiene bastante ya avanzado en cuanto a diseños y normativas. ¿Qué nos permite construir? Fíjense acá, los tipos de suelos reforzados, refuerzos con tiras metálicas, refuerzos con geotextiles y refuerzos con mallas. Entonces, con tiras metálicas es con placas, una placa, ahí imaginemos en la placa es, a ver, vamos a hacer acá, este tipo, por ejemplo, si usted va por la Vita, ahí hay un pequeño puente, ahí va a encontrar que han empleado este tipo de elementos, y acá, ahí adentro tenemos una unión, y viene la placa de esta manera, ¿no? Entonces eso se lo va enterrando en el terreno. Hemos visto en corte acá, y acá viene la platina, ¿no? Que está unida. Ya les voy a mostrar de una presentación cómo es el proceso constructivo de esta placa, ¿no? Y acá va a ir el suelo. Entonces esas serían, hay otros con geotextiles, es decir, que se envuelve, por ejemplo, el suelo con mantos de geococo, que es para revegetar, y también se emplea las geotextiles, algo con polipropileno en uniaxiales, y se los va compactando con el suelo. Y los otros con mallas de refuerzo, que este es un método que usan los de gaviones. Acá se coloca la malla de gavión y sobre ella se construye, acá tengo un gavión. Entonces, hay varias metodologías. Este es el de tierra armada ahí está con las placas, está mejor que mi dibujo, las plaquitas, y van las pletinas, que son las como cinturones de metálicas, que se lo introduce al terreno. Esto se lo puede compactar perfectamente, trabaja como un elemento compacto. Puede tener pendiente, también puede tener pendiente cuando se usa con algún tipo de malla para poder compactar, ¿no? Ahí está, he visto el famoso método de Terramesh, que es lo que usan los de gaviones, ¿no? Los de gaviones usan este tipo de un gavión y colocan en la parte superior o en la parte inferior la malla de gaviones dentro del suelo, se lo compacta. Entonces ahí tenemos también ventajas y desventajas. Yo, por lo general, trato de el refuerzo con tiras metálicas. Las desventajas son las zonas de refuerzos requieren protección especial contra la corrosión, se requieren características especiales al relleno utilizado con los elementos de refuerzo. Algunos tipos de muros de tierra armada están cubiertos por patentes, o sea, son algunos especiales, ¿no? Depende de la forma. El refuerzo con geotextil son muy flexibles y se deforman fácilmente. Las capas de geotextil se pueden convertir en superficies de debilidad para deslizamientos, y el refuerzo con malla, dependiendo del material constituido, la malla puede descomponerse o corroerse, ¿no? Entonces, todos tienen sus ventajas y desventajas. Finalmente, estaríamos con las estructuras enterradas, y dentro de estas estructuras enterradas son, por ejemplo, las tablestacas, pilas o cuaizones, que algunos le llaman, pilotes y muros pantalla. Son estructuras esbeltas, las cuales generalmente trabajan empotradas en su extremo inferior. Internamente están sometidas a esfuerzos de flexión y cortante.
¿no? ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, ahí tienen la tabla estaca, es como una pequeña un tablón que está hincada en el terreno y que puede estar sujeta con un anclaje. También se puede usar como pilas, en realidad son pilotes huecos que podemos introducir en el suelo de gran diámetro, vale decir, tengo el talud, por ejemplo, que hay mucha agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos acá estos tubos acá. Este puede ser, por ejemplo, perforado y por tanto podría existir agüita. Imaginemos que hay una cierta cantidad de agua y a este tubo podemos vincular con un tubo de PVC. Entonces el agua en este tubo va a ingresar y vamos a sacarlo por acá. Entonces son tubos enterrados, cilíndricos, y que a veces tienen una tapa, ¿no? ¿Dónde hay estos? Por ejemplo, acá han usado en ciertos sectores de la ciudad, son elementos drenantes, y también si usted va por Cotapata, Santa Bárbara, ahí va a encontrar este tipo de tubos. O sea, no es nada raro. Ahora, otra manera también es colocando pilotes para estabilizar con una cierta longitud. Para eso tiene sus condiciones, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que si el terreno es muy inestable o tal vez es muy débil, se puede deslizar, entonces se puede colocar los pilotes, pero hay que hacer antes un pequeño análisis de estabilidad y tener el plano más desfavorable para luego introducir, ahí sí recién, colocar los pilotes, ¿cierto? Entonces, de manera tal de que voy a colocar los pilotes acá como elemento que me va a servir para estabilizar. Bueno, esa es una manera. Y lo que ven acá también son con pilas que se van a estabilizar a un determinado terreno, o tablaestacas o muros pantalla. Entonces hay una variedad de estos para poder realizar. Sus ventajas y desventajas: las tablaestacas no se pueden construir en sitios con presencia de roca o grandes bolones. Su construcción es muy costosa. En cambio, los pilotes o pilas se puede requerir un número grande de pilotes para estabilizar el deslizamiento. Y las pilas se requiere profundizar muy por debajo del pie de la excavación. Su costo es elevado. La excavación puede requerir control del nivel freático. Debe tenerse especial cuidado en las excavaciones para evitar accidentes, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta. Los otros tipos de estructuras son estructuras ancladas. En las estructuras ancladas generalmente se colocan varillas o tendones de acero en las perforaciones alzadas con taladros. Posteriormente se inyecta un cemento, una lechada, y los anclajes pueden ser pretensados para colocar una gran carga sobre el bulbo cementado, o pueden ser cementados simplemente sin colocarles carga activa. ¿Qué tipos tenemos de estructuras ancladas? Anclajes y pernos individuales, muros anclados y los nailing. ¿No? Los nailing son como clavos que se dicen que están enterrados en el suelo. Entonces veamos esos tipos que se pueden usar. El tipo de anclajes, bueno, dependiendo de colocar pernos, son como elementos no muy largos, 1 metro y medio, que se coloca en perforaciones y se los rellena con algún
cementicio, en realidad es una lechada de cemento, o algunos usan algún tipo de otro tipo de material para unir en el terreno. Anclados vamos a colocar más adentro el hueco, vamos a hacer con una perforadora y vamos a crear un bulbo acá para evitar y darle acá una gran resistencia al corte, ¿no? Los nylon, como les digo, son como clavos, que son una gran cantidad de varillas que simplemente se colocan en las perforaciones y también se los tiene que rellenar con algún tipo de una lechada cementicia. Hay también paneles donde se colocan mallas, por ejemplo, que se les puede echar hormigón, que se llama shotcrete, se rocía, y estos anclajes tienen una placa de aproximadamente 15 por 15 centímetros, y acá adentro puede estar el anclaje. Y entonces, en este caso, se lo cementa solamente, este es el bulbo que trabaja, acá se rompe dentro del suelo o se lo rellena para generar un bulbo, y esto va a tratar de sujetar y evitar de que el terreno se desplace, ¿no? Hay otros que usan, si es pretensado, entonces con unas ciertas viguetas, y acá se va a colocar unas anclas que pueden ser postezadas. Entonces todas ellas, las que he mostrado, también se han empleado y se emplean en excavaciones, ¿cierto? Estos anclajes en excavaciones para diferentes edificaciones. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Más que nada veamos las desventajas. Las desventajas, ¿en qué consisten? Anclajes y pernos individuales pueden sufrir corrosión, ¿no? Porque es una varilla de acero. Los muros anclados, los elementos de refuerzo pueden sufrir corrosión en ambientes ácidos. El suelo tiene ciertos componentes químicos que con presencia de agua se genera una disolución, y por tanto me va a generar algún tipo de agua con cierta acidez, y por eso puede generar una cierta corrosión. Se puede requerir un mantenimiento permanente, con frecuencia se roban las tuercas y los elementos de anclaje. Esa es una realidad. Para su construcción se puede requerir el permiso del vecino, su construcción es muy costosa. Y el nailing o pilotillos tipo raíz, generalmente se requiere una cantidad grande de pilotillos o de nailings para establecer un talud específico. Un muro de contención que es bien especial es el que le muestro. Este es el que se ha construido acá en la ciudad de La Paz. Lo puede ver, está en la zona de la Florida, y es como una columna de un pez. Acá la verdad es que es bien interesante porque tiene como brazos que están anclados hacia el terreno, o está sosteniendo a una vivienda acá arriba. Yo simplemente he sacado la fotografía del tipo de muro, un muro muy particular, no sé quién habrá sido el autor, que tiene brazos laterales y acá están anclados hacia el terreno, ¿no? Están postezados. Entonces, es bien interesante porque tiene como unas placas verticales y una columna central que es como una pantalla, y de estas salen estas como vigas y que van hacia este punto que está ahí, hay anclajes, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de estructuras de contención que se pueden realizar. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para la selección del tipo de estructura de contención? Factores que deben tenerse en cuenta para seleccionar el tipo de muro de contención. Primero, localización del muro de contención propuesto, su posición relativa con relación a otras estructuras y la cantidad de espacio disponible, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver. B, altura de la estructura propuesta y topografía resultante. Condiciones del terreno y la posición del agua freática, si hay nivel freático o no. Cantidad de movimiento de tierra aceptable durante la construcción y la vida útil de la estructura, y el efecto de este movimiento en muros vecinos, estructuras de servicio. Disponibilidad de materiales, obviamente, ¿no? Si hacemos muros de sostenimiento por el lado de que sea en una zona algo selvática, con gaviones hay que llevar desde las piedras. Tiempo disponible para la construcción, apariencia de lo que
es el muro, hay que dar una cierta apariencia, y la vida útil de su mantenimiento, ¿no? Esas serían las consideraciones con relación a los diferentes tipos de muros de sostenimiento. Ok. Entonces, les he dado un pequeño resumen de los diferentes tipos de muros de sostenimiento que se pueden y se tienen que tomar en cuenta para algún tipo de obra. Hay una gran variedad, como han visto, y por eso que les he dado una gran visión de estos elementos. En general, ¿qué fuerzas actúan para el cálculo, para el análisis y para su diseño? El peso propio, el empuje activo o el empuje en reposo, las reacciones del suelo sobre el cimiento, hay que tomar en cuenta su resistencia pasiva, las sobrecargas que pueden existir, la presión hidrostática, es decir, agua, las supresiones del agua bajo el cimiento, si hay vibración, si hay tránsito, o sea, si hay muros de sostenimiento que estamos haciendo algo paralelas a una vía, entonces hay que tomar en cuenta que va a haber vibración, el impacto, en algunos casos si va a haber algún tipo de impacto o no, hay que tomar en cuenta el efecto sísmico, en otros lados la acción de las heladas, si es el suelo que tiene presencia de agua ante heladas, entonces podemos tener problemas de que el agua al congelarse aumente volumen y por tanto podemos tener problemas de rotura. Y si hay arcillas, hay que ver si estas arcillas tienen cierta expansión por el aumento de humedad. Todas esas condiciones tenemos que ver y analizar. Ok, vamos a quedar acá. Entonces nos veríamos, voy a detener la presentación y nos veríamos mañana ya para hacer algunos ejercicios y además para ir avanzando en el cálculo de las presiones horizontales que tenemos que tomar en cuenta con base en las teorías de la teoría de Coulomb y la teoría de Rankine, que se emplea cuando el muro de sostenimiento tiene alguna posibilidad de moverse. Si el muro de sostenimiento no puede moverse, entonces tenemos que acudir a el empuje en reposo. Ok, quedamos acá, jóvenes. Nos veríamos el día de mañana a las 9 para ya ver algunos ejercicios y cálculos de presiones horizontales. Ok. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.